El programa Meridian fue creado en el año 2006 para ajustarse a las necesidades de los estudiantes de habla hispana. El mismo fue desarrollado enteramente en idioma castellano. Está disponible en varias versiones para ajustarse a diferentes necesidades y presupuestos, desde las versiones básicas, estudiante clásica medieval y versión profesional. El programa está desarrollado en la plataforma Windows nativo y funciona con todas las versiones de Windows, XP, Vista, versión 7, versión 8 y versión 10, en todos los casos con 32 o 64 bits. El programa funciona en Mac siempre y cuando se tenga instalada una aplicación que emula Windows, tipo Parallels, VirtualBox o VirtualPC. Meridian utiliza efemérides suizas para la determinación de las posiciones planetarias, que abarcan entre el periodo de menos 3000 años hasta más 3000 años, es decir, desde 3000 años antes de Cristo a 3000 años después de Cristo. Dispone de una base de datos de localidades de 500.000 aproximadamente, de las cuales 250.000 están localizadas en Estados Unidos y 250.000 en el resto del mundo. Para la Argentina existen cerca de 5.000 localidades. En todos los casos, las localidades incluyen la corrección automática de la hora. Meridian se presenta en un formato de ventanas interactivas sensibles al uso del mouse, con menú de contexto en cada una de ellas, muy similar al resto de las aplicaciones de primer nivel en el mercado, lo que lo hace amigable al usuario y de fácil familiarización. Ya entrando en la carta Radix, volvemos al menú de contexto y vemos que tenemos opciones para observar un panel de rectificación, para poder determinar las casas derivadas a partir de una definida, una tabla de aspectos y, por ejemplo, también el balance energético, como podemos ver allí, dinámica zodiacal, modelos planetarios, figuras de aspecto, análisis de energía, dignidades planetarias. Podemos acceder a la carta de flora armónica, observar la flora armónica y las astrodinas juntas en una misma gráfica. También podemos ver el diagrama de astrocartografía. El programa se presenta con diferentes estilos de ruedas. Algunas de ellas son de estilo definido y otras tienen la posibilidad de ser diseñadas por el usuario. También se presentan distintos modelos de página, es decir, que el usuario puede ajustar la cantidad de información que presenta en la página de distinta manera o incluso presentar la carta sola. Dentro de lo que es el menú natal, podemos ver que existen variadas opciones además del radix que estábamos viendo, como puede ser el radix relocalizado, un informe radix, el espéculo, un informe de nodos y ábsides, un sistema de reporte de casas, la carta de anticio, de contraanticio, carta opuesta, carta de nodo ascendente anterior y posterior, carta de 36 áreas, la carta domal y una carta de ascensión recta. En lo referido al siguiente tópico de menú, que se refiere a los retornos e ingresos, lo primero que nos encontramos es la carta de retorno, donde podemos elegir el tipo de planeta y se nos presenta la carta, y en los menús de contexto tenemos una cantidad muy variada de opciones, desde la posibilidad de mostrar la carta directa y conversa, la carta doble directa o conversa con la natal, cartas con tránsitos, con profecciones, con carta dracónica o la carta ascensional, o ya también irnos a la carta de astrocartografía correspondientes al retorno. En lo que se refiere al menú de retornos e ingresos, tenemos múltiples opciones. Tenemos el retorno solar triple, tenemos tablas
con retornos solares, tenemos retorno del Sol con progresión descendente con arco de Neighbor, entre otras cosas. Tenemos retorno diario radix, ingresos en signos, etc. Ya en lo que se refiere a la parte de tránsito tenemos también varias opciones, entre ellas la primera es la carta de tránsito, la segunda la carta de tránsito radix, que tiene la particularidad de mostrarnos panel para cambio de fecha y cambio de hora natal, así realizamos ajustes de rectificación en formato manual. Tenemos también la tabla de vida que nos da para el grupo de años que definamos los tránsitos que toman o que suceden en esos meses. También tenemos la carta de contactos planetarios que nos permite observar los contactos planetarios de todos los planetas en los periodos que definimos. Ya en la parte de progresiones tenemos también la carta de progresiones, la carta de progresiones radix, que es muy similar en formato y presentación a la carta de tránsito radix, progresiones radial. También tenemos la tabla de vida en progresiones. Particularmente es interesante el ciclo Sol-Luna progresado, como se puede observar, diferentes opciones de punto de edad, Proluna, punto evolutivo, C60 y ciclos múltiples. También está una tabla de progresiones de edad variables. Ya dentro de la parte de direcciones tenemos la carta de direcciones, donde se pueden hacer direcciones tanto eclípticas como horizontales, del tipo primaria, topocéntrica bajo el polo, con diferentes arcos. Tenemos la presentación de la carta de direcciones radix, que es similar al tránsito radix y progresiones radix, la carta de direcciones radix radial, la tabla de direcciones de vida, como vimos en otros casos, también se puede hacer en este caso, y las cartas de claves direccionales, tal como las trabajaba el doctor Spicask. Yendo a la parte de Datacires, el programa tiene una estructura similar a la parte de direcciones, a la parte de progresiones y tránsitos, que incluye la carta de Datacires, la carta de Datasir Radix, el Datasir Radix con carta radial y una tabla muy particular y muy útil como es las fechas de los Datacires. Adicionalmente tenemos la parte de carta diaria horaria electiva, que permiten realizar esas técnicas que son de mucha utilidad. En la parte de lunaciones y eclipses, el programa incluye varias técnicas. La primera de ellas es la tabla de lunaciones, donde se puede observar una grilla con los aspectos que producen cada una de las lunaciones, la fecha en que se producen y el tipo de lunación de la que se trata. También se pueden ver otro tipo de carta de lunaciones, carta de la luna llena, carta de la luna nueva. Se puede ver las tablas con los eclipses para un periodo definido, tanto eclipses del Sol como de Luna, directos o conversos. Los eclipses se presentan en una forma tabular y en cada una de las líneas se puede ir, por ejemplo, a ver tanto la carta de eclipse como la carta del eclipse en la carta del mapa de astrocartografía. En el tópico de armónicas también se pueden ver varias técnicas, entre ellas una de las más destacadas es la rueda de armónicas. También se pueden ver las cartas armónicas, las armónicas de edad, la lista de armónicas y la flora armónica que ya observamos cuando vimos la carta natal. En la parte de puntos medios tenemos la rueda de puntos medios, los aspectos de puntos medios y una técnica que se destaca que es el árbol de puntos medios. Tenemos el tópico de partes arábicas, con rueda de partes arábicas y aspectos, estrellas fijas, con los aspectos a las estrellas fijas, en las cuales en cada una de las líneas incluso se puede observar la gráfica de la constelación a la que pertenece, la parte de asteroides, la parte de puntos extra. Luego tenemos la parte que corresponde a los símbolos de grado, donde se destaca la posibilidad de tener el oráculo sabiano, tal como estaba diseñado por
Dane Rudhyar. Tenemos la parte de astrología dracónica y astrología sideral para sacar las respectivas cartas. Luego viene la parte de astrología medieval, donde existe una cantidad importante de técnicas, entre las que se destaca la de la tabla de divisor y participante. Algunas de estas técnicas fueron preparadas para astrología clásica, que en todos los casos se trabaja como un módulo. Luego tenemos astrología helenística, donde también tenemos varias técnicas, y la parte de cartas locales, donde tenemos diferentes modelos de cartas. Sigue la parte de cartas de reposo y la parte que corresponde a astrología ascensional, donde tenemos la carta ascensional y particularmente, como estamos viendo ahora, la carta de tránsitos ascensionales. Y luego tenemos varios módulos que son activables, como el módulo de astroanamnesis y astrogenealogía, donde se destaca el astrogenograma, como estamos viendo aquí, y el módulo de astrología antacarana. Finalmente entramos al módulo de rectificación, donde existen múltiples técnicas. Una de las más utilizadas es la parte de reporte de contacto, donde se puede seleccionar qué tipo de contacto desea observarse. Incluye tránsitos, progresiones, direcciones, retornos lunares, ciclos lunares, y el resultado es que para cada evento se puede observar los contactos que corresponden. El último de los tópicos es un tópico activable, que es el módulo que corresponde a la rectificación automática utilizando direcciones primarias. Ese módulo utiliza los eventos que tengamos registrados para la vida de la persona, y con esos datos prepara un análisis cuantitativo y cualitativo para poder guiarnos respecto de cuál puede ser la hora más probable de nacimiento, considerando las direcciones primarias. El módulo utiliza la técnica de Alexander Marr. Luego tenemos la parte de sinastría, donde tenemos múltiples técnicas, como por ejemplo en este caso la cartas doble radix. También podemos ver, como en este caso, la rueda doble de las dos personas. Podemos ver cartas múltiples, hasta 5 cartas como este ejemplo, o ruedas múltiples hasta 4 cartas. Tenemos también la parte de herramientas, donde existen una cantidad importante de herramientas, como por ejemplo tenemos las efemérides, que pueden ser presentadas en forma tabular, donde tenemos todas las posibilidades de incluir planetas, direcciones, progresiones. También tenemos el formato gráfico, tenemos el análisis dinámico, que pueden ser preparado en forma de línea de tiempo. Tenemos la parte de exploración diaria, donde se pueden ver diferentes opciones. Podemos generar calendarios en el modo ISAR y en el modo estándar, donde podemos ver tránsitos, progresiones y direcciones cada uno de los días de la semana. Tenemos la parte de investigación, con un módulo de búsqueda que permite obtener o observar múltiples opciones de exploración. Tenemos las horas planetarias con sus 2 formatos. Está el reloj astrológico, que permite graficar la carta a la velocidad que uno desee, tanto hacia adelante como hacia atrás. Está el módulo de cartas artísticas, que permite obtener cartas muy bonitas con diferentes imágenes de fondo, que incluso las imágenes pueden ser agregadas por el usuario. La parte de cartas animadas, que nos permiten poner hasta 3 cartas juntas y ver el desplazamiento en tiempo, para poder ir ajustando los detalles que uno desee. Tenemos finalmente el módulo de biorritmo, donde podemos ver biorritmos individuales o biorritmos de 2 personas. En la parte de interpretación tenemos varias opciones. Existen reportes de usuario, donde el usuario incluye sus propios textos, o la posibilidad de adquirir diferentes paquetes de textos interpretativos.
En resumen, el programa incluye una cantidad muy variada de técnicas, incluye la posibilidad de ser activado en varios idiomas como castellano, italiano, español, portugués, francés e inglés. Tiene la posibilidad de ver el manual de usuario y el menú de ayuda directamente dentro del programa. Incluye un glosario de términos astrológicos, la posibilidad de registrar la historia de las cartas que se realizan, la posibilidad de trabajar con el modo eventos y de esa manera grabar una base de datos de eventos para un cliente y utilizarla a lo largo del programa. El programa tiene soporte permanente de Qatar Software por vía de email, por vía de WhatsApp, y en caso de ser necesario se puede recurrir a la ayuda remota utilizando una herramienta gratuita que es el TeamViewer.